Primero y antes que nada voy a hacer un agradecimiento muy grande a la invitación que me hizo llegar UPC. Es para todos los que estamos en capacitación, es muy estimulante encontrarse con colectivos docentes que estén pensando problemas tan conflictivos, tan complejos, con tantas aristas. Así que no puedo hacer menos que agradecer el poder estar acá, el poder conversar y compartir con ustedes este tema que, bueno, hace muchos años que a mí me convoca, me llama, me deja siempre pensando cuestiones nuevas. Estos encuentros generalmente a uno lo provocan, entonces es muy interesante. Hecho el agradecimiento, me quedé pensando en la presentación que hicieron, si me permiten. Sí, yo soy maestra en educación diferencial. Debe haber pocas personas que tengan y ostenten todavía ese título. Es un título de gente muy mayor, ya estamos todas jubiladas en ese sentido, pero creo que da cuenta de un paradigma, ¿no? El paradigma rehabilitador, el paradigma del déficit, el paradigma que marcaba la diferencia seriamente entre normalidad y anormalidad. A veces digo que soy un testigo de época en muchas cosas, ¿no? Porque haber empezado a andar cuando todavía éramos un subsistema para pasar a ser un sistema paralelo, que uno puede jugar y decir un sistema paralelo, es terrible la palabra, y llegar a ser hoy una modalidad y buscar dentro de esa modalidad un entre común y especial para realmente construir lo que pensamos que es una escuela inclusiva, nos marca un camino y nos marca, además de un camino, una responsabilidad muy seria que es el ubicarnos como garantes. Garantes de que quien llegue entra y se queda con nosotros aprendiendo, no calentando sillas. ¿Qué nos dice la educación inclusiva? Nos dice todos y todas dentro de las aulas aprendiendo juntos, independientemente de que la mirada esté puesta en cuestiones subjetivas, ni sociales, ni de género, ni culturales. Conformar un grupo donde todos podamos aprender en forma mancomunada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Respetar los derechos básicos. Una forma de respetar los derechos básicos hoy la tenemos en la obligatoriedad. Obligatoriedad que se ha extendido a nivel inicial y por suerte incluye la escuela secundaria obligatoria, que no es poco. Es mucho, pero también es una responsabilidad en relación a cómo vamos a acompañar a estos niños, niñas y adolescentes sin exclusiones. Entonces, creo que una de las cuestiones más importantes es tomar la diversidad como un valor humano, como un valor educativo y como el eje del desafío de construir una escuela realmente amplia, democrática y universal. Ya la Ley Federal de Educación, con todas las controversias y cuestiones que generó, nos hablaba de una escuela integradora. Nos proponía currículum abierto, nos proponía interrelaciones entre común y especial, un marco que nos habilitaba a trabajar para llegar, fíjense, ¿no?, al 2006, Ley de Educación Nacional, al 2008, la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyo la Ley de Infancia. Realmente el marco legal en relación a derechos, a los derechos para sostener la escuela inclusiva no es lo que hoy nos falta. Entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que nos falta. Y creo que tenemos que mirarnos al interior los adultos que hacemos las escuelas. ¿Qué estamos pensando en relación al otro? ¿Quién es el otro? ¿Qué es la diversidad para nosotros? ¿Es un valor educativo o es mirada como un déficit? Si es mirada como un déficit, volvemos al paradigma rehabilitador. Si es mirada en realidad como un valor humano y educativo, es cuando podemos pensar que ahí está la riqueza. Y dejamos de hablar de necesidades educativas especiales para hablar de necesidades educativas de nuestros alumnos. Ese es un gran paso entre la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional. Dejar lo especial y pensar en necesidad educativa como un derecho por el que están atravesados
todos los que tengo en el aula. Pero entonces ahí surge el pensar la diversidad y el poder claudicar a la idea que tenemos de la homogeneidad. ¿Y cómo? Bueno, pensando la riqueza de tener en el aula la diversidad étnica, lo valioso que es que nos llegue un alumno de otro país, de otro lugar, de otra provincia, con otra cultura, con diversidad lingüística, poblacional, la diversidad subjetiva, estas nuevas formas de amar, de sentir, de vivir, de encontrarse, de aprender, con la que hoy nos convocan los pibes que tenemos en el aula. La diversidad familiar. ¿Qué es esto de la diversidad familiar? Nosotros a veces seguimos pensando desde la escuela tradicional en la familia del libro UPA. Añares me voy, pero decimos, ¿y qué querés que haga con la familia que tiene este pibe? Un paradigma terrible. ¿Qué querés que haga? Que le enseñes, que lo tomas, que lo alojes, que lo acojas. Hoy la diversidad familiar está en las aulas. Tenemos madres solteras, familias ensambladas, adolescentes embarazadas, matrimonios igualitarios, hijos de parejas de matrimonios igualitarios, abuelas a cargo de niños. Bueno, miren, les puedo mostrar una amplia gama. Sin embargo, estas representaciones operan en cuanto a diversidad religiosa, sociocultural. Y fíjense que recién en el último de todos estos ítems donde yo marco la diversidad en las aulas, incluyo la discapacidad, porque me parece que la discapacidad, que necesita una atención particular para estar en las aulas, tiene que ser vista como un rasgo de diversidad más de un sujeto. Eso es el pensar la diversidad de un alumno con discapacidad en las aulas. Y esto nos convoca también a pensar que todo proyecto de integración, de inclusión educativa tiene que ver con un proyecto superador, que es el de una cultura inclusiva. Van de la mano, no pueden estar aislados, ¿no? Por eso hay que pensar tanto en estas representaciones que tenemos los adultos en relación a la diversidad. Y por supuesto que el alumno con discapacidad interpela a la escuela común, sí, interpela, le hace preguntas, plantea a la escuela el desafío teórico sobre ese sustrato básico, sobre desde dónde es concebido el otro. Esta palabra, el diferente. ¿Diferente a qué? A un grupo y a una ideología homogeneizadora. Entonces, cuando prima la ideología homogeneizadora, lo que está primando es la escuela tradicional y no la posibilidad de pensar una escuela amplia y plural, democrática, donde haya lugar para todos. Por supuesto que esto implica cambios pedagógicos, cambios instrumentales y cambios que tienen que ver con el tiempo y el espacio educativo. Por eso hay que pensar al interior de las aulas, y cuando decimos al interior de las aulas, tenemos que poner la mirada en el contexto. No más mirar el niño, la necesidad educativa especial, el diagnóstico, el déficit, la rehabilitación, sino empezar a mirar el contexto desde la idea de accesibilidad. Y ahí ya me fui a la convención y ya llegamos a todo esto a lo que nuestro sistema educativo adhiere en teoría y que tanto nos cuesta llevarlo a la práctica, ¿no? Yo escuchaba recién los planteos y digo, qué ciertos, qué reales. ¿Por qué? Porque si bien pensamos en la accesibilidad, porque la accesibilidad da autonomía y hace una proyección de todo sujeto de aprendizaje como sujeto de deseo, como sujeto social, sobre todo lo que tenemos que pensar de ese sujeto es que la accesibilidad le permita autonomía, autonomía, que él pueda ser un adulto, no un niño eterno, un adulto con discapacidad, pero un adulto. Y en ese recorrido, entonces, para tener esa accesibilidad, inevitablemente tenemos que trabajar sobre las barreras del aprendizaje y a la participación. Corremos la mirada del déficit en el niño y empezamos a mirar qué es lo que en el contexto hace barrera. Barrera de muchos tipos, pero las más difíciles de vencer son aquellas barreras que tienen que ver con lo ideológico y lo pedagógico. Ahí es donde nosotros nos tenemos que parar a pensar esto de los ajustes razonables para realmente dar un paso superador, que es el de la diversificación curricular, que es hacia donde voy con esta
charla que sé que tiene que estar muy apretadita, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Entonces, en esta mirada que estamos corriendo del sujeto al contexto, en vez de hablar de problemas de aprendizaje, vamos a hablar de problemas de enseñanza. El contexto, ¿qué pasa con el adulto, que es el que enseña? Entonces, ahí viene esto que yo les decía. No es sostener la escuela homogénea y tradicional, la misma escuela para todos, y hacer algunos cambios para 2 o 3. No, es llegar con una diversificación tan amplia que todos estén incluidos, no la mayoría, no hablemos de casi todos ni la mayoría, hablemos de todos los que están compartiendo el aula conmigo. No, 23 y 2 que vienen del especial, 24 y 3 que repiten, o 20 y 7 que tienen maestra integradora. No, estoy pensando entonces en esa lista de la diversidad que pusimos antes, que nos involucra a todos los chicos. Entonces ahí nosotros vamos a hablar de una diversificación curricular, o sea, de llevar al aula la mayor cantidad posible de elementos para que todos queden dentro del paraguas de la protección curricular. Vamos a hablar de trayectorias múltiples y diversas, de aprendizajes interaccionistas y colaborativos, y vamos a superar la idea de la maestra integradora, que es parte de la escuela integradora. Estamos mirando a la escuela inclusiva, y en esa mirada vamos a tratar de instalarnos en el lugar de pareja pedagógica. Cuanto más democrático, ¿no? E inclusivo, el pensar en una pareja pedagógica. Entonces, les decía, superamos el problema de enseñanza y pasamos de aprendizaje y nos situamos en el problema de enseñanza, que es hoy nuestro problema. Entonces, nos tenemos que parar en una mirada constructivista, en una mirada abierta, socioecológica, constructiva, ecológica y contextual. Miren a dónde nos vamos, ¿no? Entonces, en su momento hicimos un corrimiento bastante interesante cuando hablamos de adecuaciones curriculares. Pudimos pensar movimientos en la escuela homogénea, sí. Y pensábamos, bueno, cómo manejarnos con la gradualización, con la simultaneidad, esas características tan fuertes de la escuela tradicional. Y en ese avance trabajamos con adecuaciones curriculares, pero ahora nos vamos a un concepto superador, les decía recién, que es el de diversificación curricular. ¿A qué nos referimos con diversificación? Es una redefinición. Al hablar de diversificación hablamos de llevar al aula la mayor cantidad posible de propuestas, ayudas, recursos, estrategias para que todos puedan construir el aprendizaje escolar. Y acá sí les voy a dejar algo que no voy a desplegar, pero es la idea de empezar a trabajar con el diseño universal del aprendizaje. Diseño universal para todos. No es diseño único, no confundir, es universal, es muy interesante. Y si no, referirse a posteriori a lo que es la justicia social o la justicia curricular o el currículum común para llegar a las pedagogías del sur, que trabaja toda la línea de Bonaventura de Sousa Santos. Esto es como si pudiéramos dar la vuelta más amplia desde políticas inclusivas. Entonces vamos a pensar algo en relación a la diversidad cultural, a la diversificación curricular. Cuando yo hablo de diversificación curricular, hablo de llevar algo para todos, pero que sea para cada uno. Un ejemplo muy claro es, yo no compraría 30 remeras, talle 8, para salir a una excursión con los chicos de 3er grado. Porque el talle 8 le va a quedar de camisón a uno, le va a quedar de pupera al otro, no le va a pasar por la cabeza a alguno y a alguno le va a quedar que se la va a pisar. Entonces tengo una amplia variedad que va desde talle 5 hasta talle 12 para todos los alumnos de 3er grado. ¿Por qué no puedo pensar así con mi propuesta curricular? Llevo remeras, llevo San Martín, llevo las plantas, llevo los números, pero considerando esto. Entonces reviso también teorías piagetianas, constructivistas, que las sostengo, e interaccionistas, digamos, Vygotsky, toda esta línea, pero no desde edades,
las reviso desde estructuras. Cada niño, niña y adolescente tiene derecho a recibir una educación adaptada a la estructura de pensamiento que en ese momento está construyendo dentro de su zona de desarrollo próximo. Miren cómo uno puede dar una vuelta teórica para superar el mandato homogeneizador al que nosotros estamos sometidos y que lo expresamos en palabras como no llega, no alcanza, no puede, pero en la evaluación, pero, acá no hay que usar ni el pero ni el aún. Es la realidad de cada uno de los que tenemos en el aula. Entonces estamos parados en la modernidad ante la diversidad. Superemos el mandato homogeneizador del hombre racional de la modernidad, que hoy caducó. No podemos sostener ese mandato. Estamos parados en otro momento, que es esto de ver cómo construimos una escuela donde haya formas no tradicionales de producción pedagógica. Entonces, vamos a tener una consecuencia lógica. Al implementar formas no tradicionales de producción pedagógica, nos vamos a encontrar con que cuanto más diversificamos, menos necesitamos hacer adecuaciones curriculares. Vamos a pensar en el libre acceso a la escuela, accesibilidad real y simbólica. No es superar un ascensor, que es indispensable, pero esto tiene que ver con una escuela accesible desde lo pedagógico y desde lo ideológico, donde haya mayor movilidad y desplazamiento físico e intelectual, de la mano, por supuesto, de encontrar una escuela inclusiva arquitectónica desde rampas, barandas, escalones, bancos para alumnos zurdos, acompañamientos de baños y salones, mejor acceso para todos, no solo para los alumnos con discapacidad, sino para el alumno que se quebró un pie, para la mamá que llega embarazada, para la abuela que viene a buscar un alumno. Miren cómo uno empieza a hablar de cultura inclusiva. Nosotros estamos acostumbrados desde la escuela tradicional a tener ciertos axiomas inamovibles. La cerita caduca en el nivel inicial. En primer grado no se usa más cerita, aunque sea mucho más fácil pintar con cerita. No se usa la fibra ni el fibrón porque se hace agujero en el cuaderno. Enseñémosles a los chicos a mover la mano, a jugar con las fibras, mostrémosles que se hace un agujero. ¿Y si se hace un agujero en el cuaderno? Díganme, es tan terrible. ¿Qué pasa? En mi época sí pegábamos papel y nada, la próxima vez pintaré y desplazaré la mano, punto. Entonces, pensar en material de conteo variado, diversificado, no siempre el mismo, para que el que necesita contar con elementos grandes tenga pelotas de ping-pong y que el que necesita elementos más chicos disponga de él y el que necesita elementos que no rueden estén enlazados y sean fijos. Pensar en lápices adaptados, en abecedarios móviles, en geoplanos, en que si no puedo construir con una regla y un compás, bien puedo construir y llegar a la idea del plano en un geoplano y modificar un poco toda esta idea que tenemos del único portador de textos. Me voy a atrever a hacer una asimilación de lo que pasa en Córdoba. Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, al sur del país, usa un único portador de textos que es el cuaderno Rivadavia, 50 hojas, tapa dura, para el niño que se inicia en la escritura. Terrible. Un formato rígido, ni que fuéramos accionistas del señor Rivadavia. Que muy carísimo además, tenés razón, que muy astuto ahora hizo el ABC, lo otro más grande, porque se dio cuenta, sí. Mira cómo el mercado atraviesa continuamente nuestra política educativa, ¿no? Entonces, ¿por qué usar esto? Y después decimos, no, pero tiene un problema, el problema es un problema espacial, no desplaza la mano, que a lo mejor lo tiene. Pero acostumbrémonos a lo que recién decíamos, veamos las barreras. No es una barrera dar un cuaderno único con un único formato y un único tamaño, no es una barrera el útil que ofrecemos, no es una barrera el decir, escribirlo en el papelito y después pasarlo cuando esté bien, es desconocer una producción infantil. Entonces, el adulto tiene que revisar sus formas, tiene que revisar cómo da una fotocopia que por
ahorrar 10 centavos, ponemos todas las fotocopias chiquititas abigarradas en una hoja y el pibe no entiende nada. Todas estas cuestiones nosotros las sostenemos desde la escuela tradicional. No tienen nada que ver con la idea de diversificar casualmente la producción pedagógica. Y dentro de las cuestiones que nuestra escuela tiene es una fuerte raigambre en una única forma de comunicación. Pareciera ser que el que no habla bien no es para esta escuela, habla como puede. Entonces, pensar estas cuestiones de la comunicación que recibimos de la escuela tradicional, ver cómo las podemos ir abriendo, ampliando, diversificando, pensar que un alumno puede escribir con carteles, que puede escribir con fichas móviles, que el pizarrón no tiene que ser siempre de madera y verde, puede ser una chapa de metal de 1 metro cuadrado con letras que se mueven y que son más fáciles de manipular y que un día yo escribo en mi cuaderno Rivadavia y otro día escribo en un cuaderno grande y otro día en una hoja suelta y otro día escribo con letras imantadas, o escribo en una máquina de escribir que llevé al salón, o escribo en el cuaderno del compañero, como ahora vamos a ver. Entonces hay una serie de cuestiones desde el punto de vista de la comunicación que nosotros tenemos que revisar, heredadas de esta escuela, que forman parte, están encarnadas en nosotros, y que la idea es plantear cómo moverlas. Vamos al aula con 2 cosas fundamentales. Una es las teorías interaccionistas del aprendizaje, las estructuras de pensamiento de nuestros alumnos, y otra es buscando prácticas pedagógicas diferentes. Entonces, yendo a Vygotsky, yo voy a traer una producción de sala de 5, pero que creo que la tenemos que llevar a lo largo de toda la escolaridad. Les voy a mostrar algo que sucedió en una mesita de sala de 5 después que los chicos fueron al circo. Fueron al circo, volvieron, dramatizaron, hablaron, vieron videos y después la señora les dijo, chicos, vamos a dibujar lo que pasó en el circo. Entonces tenemos el primer dibujo, que es el de Paulina, que ya maneja formas fijas, escribe hormiga, payaso, y vemos ahí a la hormiga que es la mascota del grupo, que también fue al circo, y todo lo que uno dice, bueno, ya se está preguntando por la lengua escrita esta piba, y todo lo que se pregunta. Y después vamos a ver el dibujo de Lucas. ¿Ven? Motos en el circo, lo que más le impactó. ¿Ven las motos? No, tengo que escuchar un sí, si no. Sí, si no pueden trabajar en esto, ya les aviso. Están las motos, está el movimiento, está todo. Bien, bueno. Estas motos tienen una historia. En realidad, Lucas había hecho otro dibujo, encerrado en sí mismo, mirando la hoja. De pronto, Lucas levantó la vista y se encontró con su zona de desarrollo colectiva. Vio el dibujo de José. Esto es Vygotsky puro. El dibujo de José operó como un instrumento simbólico, como una herramienta de producción pedagógica de la cual Lucas se apropia y hace esto. Esto no es copia, aunque ustedes saben que el primer aprendizaje siempre es una copia. Es interaccional para ser intrapersonal. Bien, en realidad no lo pensemos como copia, sino pensémoslo como un aula diversificada, donde cada uno produce y esa producción se ofrece al otro espontáneamente para que alguien tome de ahí y lo use como un instrumento mediador espontáneo dentro de la zona de desarrollo colectivo. Y yo lo que sí les traje es el dibujo original que había hecho Lucas, porque era el dibujo pedagógicamente correcto de la escuela tradicional con el que él se presentaba, que sabía que con eso conformaba al adulto. No servía de nada, pero era lo que él hacía. Piensen esto en relación a cualquier contenido, concepto, producción escolar. Entonces, cuando alguien dice, pero este chico tiene que estar en la escuela común, en la especial, mira,
tiene que estar en el ambiente donde haya más intercambio, en una zona de desarrollo colectiva que propicie el intercambio. Ni edades, ni común, ni especial, ni grado, la gradualización, la anualización, la simultaneidad de la escuela especial, de la escuela tradicional, la corremos, la dejamos de lado. Esto es un ejemplo concreto. Marcos nos puede decir, este niño de mirada tradicional, ¿te parece que va a ir a primer grado? Este dibujo no está más para inicios de sala de 4, fíjate la... Si yo les digo que este niño hace 3 años, hace 4 que está en el nivel inicial, que ya le sacó el máximo de provecho, que ya rehizo sala de 4, que no fue un rehacer como una repetición, sino un retomar, que tiene un trastorno neurológico, que necesita estar atravesado por la ley de la escuela y salir del nivel inicial, no lo estoy mirando desde los 4 años, lo estoy mirando desde un proceso, desde una trayectoria, desde una biografía de aprendizaje. Entonces, lo mejor que le puede pasar a este pibe es entrar a la escuela primaria, no a la escuela primaria tradicional, a una escuela primaria que lo pueda alojar, que pueda ver esta biografía, tomarlo y potenciar su desarrollo. Hombre bala, Manuel. Manuel fue la revolución de la sala de 5. ¿Por qué? Porque todos querían dibujar el hombre bala de Manuel, pero no todos podían dibujarlo así. Les costaba, no podían. Entonces uno dijo, poné la hoja parada y después la da vuelta. Zona de desarrollo próxima. Alguien que no es el maestro parado en el frente diciendo algo, dio un elemento que sirvió a todos. Y ahí está el hombre bala. Ahí está el parque enseña. Miren la teoría vygotsquiana. Ahí está el otro que hace el andamiaje. Y quiero que ustedes recuerden esto, porque voy a terminar rescatando al sistema de representación simbólica gráfica, que la escuela tradicional desmerece a partir de que se entra a la primaria. Y creo que para armar representación mental nosotros necesitamos recurrir a la imagen en pensamiento, en la primaria y en la secundaria. Sobre todo hoy que nos estamos planteando el andamiar a todos estos muchachos que van a llegar a la secundaria, que a lo mejor son la primer camada en una generación que pisa la escuela secundaria. Vamos a tener alumnos que han venido en proyecto de integración por un lado y conmueven a la escuela secundaria. Ese es otro tema, no voy a hablar hoy de secundaria. Y vamos a tener otros pibes que llegaban a cumplimentar la escuela primaria y por una cuestión histórica, familiar, político-contextual, no hacían la secundaria. Hoy es una obligación hacer la secundaria. Entonces, dentro de esta política de derechos, hay que ver cómo acompañar esta secundaria, cómo armar imagen mental en esta secundaria, cómo favorecer este anclaje en la cultura inclusiva desde la escuela secundaria. Y este recurso que ustedes ven acá, que es el del dibujo, es un recurso que tenemos que sostener durante la primaria y durante la secundaria. Traje 3 formas distintas de trabajar San Martín, porque nosotros tenemos que pensar un aula diversificada. Voy a dar San Martín, voy a llevar un mapa, vamos a ver las campañas, vamos a representarlo, vamos a ver de verdad la cordillera, vamos a ver un video, una película, paca, lo que quieran. Vamos a hacer con plastilina, habrá quien lea un texto elevado, habrá quien lea una oración, habrá un niño que ponga las letras de San Martín. No porque no está alfabetizado, es porque está en ese proceso de construcción, a ver si me explico. Todos van armando esto. Yo traje 3 trabajos de San Martín en un 3er grado. Esto que ven es un cuaderno Rivadavia, 50 hojas, para hacerle honor al señor Rivadavia, donde el que escribe es Mauro, en su cuaderno. Esto está escrito por Mauro en letra cursiva, en este cuaderno con las 3 viñetas. ¿Pero por qué lo traje? Porque Mauro escribió esto también en otro cuaderno.
en el cuaderno de Luciana, que es una compañera con parálisis cerebral que va a la escuela como oyente, en la escuela tradicional. En la escuela de la diversidad escribe porque sus compañeros le escriben, porque ella puede escribir en una computadora. Entonces, este alumno oficia de pareja pedagógica de la maestra o de par calificado del alumno, como ustedes quieran, en el aula diversificada. Y Luciana le dictó lo que ella pensó de las viñetas de San Martín y él se lo escribió en el cuaderno. Y no hay ningún cartel que diga, no debes pedirle a tu compañero que te escriba, o es letra de tu compañero. No, es habilitar una producción interaccionista. La vez pasada trabajábamos en la secundaria y un profesor me comenta, es muy difícil, María José, que narren, que escriban. Yo estoy trabajando en la Edad Media y qué pobreza, que... Digo, sí, te entiendo. No hay que bajar los brazos en cuanto a la producción escritural, no. Hay que propiciarla, hay que buscarla, porque es un instrumento fantástico. Pero veamos dónde está la barrera. La barrera está en la propuesta de escribir. Decirles a los chicos que además de hacer la prueba que vos llevaste, dales una hoja en blanco, a ver qué pueden decir de lo que han estudiado de la Edad Media. Y un alumno que se había sacado 1 en la prueba tradicional homogeneizadora, dibujó un castillo con una apertura en la torre central donde aparecía una corona, un foso, un puente levadizo y afuera una serie de lugares también amurallados. El que se sacó un 1 en la prueba tradicional pudo hacer ese dibujo. ¿Había entendido o no lo que es la Edad Media, el feudalismo? Yo hoy hablaba de lo que es la justicia curricular, lo que es el diseño universal. Sobre todo la escuela secundaria tiene mucho que pensar al respecto, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados al trabajo con textos, y en el trabajo con textos tenemos una errónea concepción de que si les doy textos elevados para que aprendan a leer. A ver si con este texto hacen el esfuerzo y leen. Esto es un proceso, es un andar, es un acompañar, es un llegar a leer. Lo mejor que yo puedo hacer es pensar con qué estructura está leyendo este pibe y darle un texto que realmente no sea barrera. Una de las mayores barreras que nos encontramos en la escuela son los textos. El nivel inicial tiene un 90-100% de transmisión oral. Primer grado se comienza con un 90% de transmisión oral y la primaria se termina con un 90% de transmisión escrita. Miren ustedes cómo se modifica esto y esa ecuación se traslada a toda la escuela secundaria. Sin embargo, seguimos diciendo que los chicos no son hábiles lectores, pero les seguimos dando los textos, esta contradicción. Entonces, como hoy hablábamos de accesibilidad y el texto es la barrera, nosotros tenemos que pensar en trabajar en accesibilidad textual, o sea, en modificar la estructura sintáctica para que todos accedan al texto sin que se restrinja información y todos estén atravesados por los saberes culturales que nuestra cultura le da valor. ¿Cómo hacemos esto? Inevitablemente tenemos que pensar que para que el texto no sea barrera, quizás haya que hacer una lectura anticipada, una aproximación previa, un mirar de qué se trata, un graficarlo, un enterarme. Les voy a dar un ejemplo rápido. Si yo voy a trabajar instrucciones para subir la escalera de Julio Cortázar con mi grupo, antes de dar el texto, yo sé que este alumno se va a poner la capucha, aquel va a sacar los Wallman, 3 se me van a ir atrás y 2 van a hacer como que están escuchando, pero van a estar dibujando en la última página de la carpeta. Y sé quiénes son de antemano. O sea que yo soy un agente de exclusión si yo no hago nada con esos alumnos. ¿Qué pasa si con estos 5 alumnos, la clase anterior, yo me siento, leo las instrucciones para subir la escalera, andamio la accesibilidad, respeto el derecho a la cultura letrada y
les anticipo el texto. ¿Se van a poner a dibujar? No. Y lo más interesante, cuando a posteriori hagamos trabajo en grupo, que vamos a la escuela para estar con otros y aprender con otros, estos pibes se van a sentar y van a poder armar las instrucciones para armar el bolso de fútbol, o instrucciones para preparar el campamento, o instrucciones para ir a pescar, porque han entendido de qué se trata, porque hubo una anticipación en la accesibilidad textual. ¿Sí? ¿Me pueden seguir? Bien, vamos a ir entonces. Esto se los voy a dejar para que lo busquen en internet. Leer es un derecho. Y es un derecho que está hoy garantizado desde el Tratado de Marrakech. Hoy les traje las normativas, y a las no lo veo allá, espera. Y a las normativas hoy le agrego el Tratado de Marrakech, al cual nuestro país venía trabajando desde el 2013 con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y en el 2016 adhirió junto a Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Perú. Esperemos que este tratado llegue después a ser una convención, en eso se está trabajando. Este es un tratado para favorecer la accesibilidad al texto y a todas las obras publicadas, para que las personas ciegas, con discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso puedan acceder de otra manera. Ténganlo en cuenta. Yo estoy trabajando ahora mucho sobre accesibilidad textual, y entonces me he empapado de esta cuestión. No me voy a explayar, pero se los dejo porque me parece que es un elemento con el que hay que empezar a pensar y a trabajar. Y sí voy a trabajar con los textos que llevamos al aula. Entonces, nosotros necesitamos dar textos legibles que den la información que el alumno necesita, para lo cual voy a modificar la estructura sintáctica del texto. Este texto es muy complejo, yo modifico su estructura sintáctica porque reconozco que mi alumno es un lector posible, que él puede leer, reconozco su derecho a leer y no restringo la información. La hago accesible porque vi que la barrera es el texto. Vamos a la próxima. ¿Cómo lo hago accesible? Lo hago desde un discurso que ordene supraordenación, coordinación, subordinación. Voy de lo general a lo particular, con un estilo directo, de fácil lectura, con oraciones breves de sujeto, verbo, objeto, circunstanciales, que armen imagen mental y enlaces dentro del pensamiento, con una red clara, una red semántica trabajada, y para los que están trabajando en secundaria, sobre todo para la polisemia. Tenemos que hacer explícita la polisemia. En cada materia la misma palabra tiene distintos sentidos. Entonces, no, mira lo que hizo. Bueno, mira lo que hizo. ¿Qué sirve? ¿De qué sirve decir mira lo que hizo? De nada. Sirve, bueno, ¿qué hago con esto que hizo el alumno? ¿Qué barrera había que mi alumno hizo esto? ¿Por qué la accesibilidad se encontró tan barrada, perjudicada? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de barreras textuales que han sido zanjadas desde adecuaciones textuales. ¿Por qué traigo enunciados matemáticos? Porque son una gran barrera. Ustedes saben que el enunciado matemático combina lo lingüístico, que es un sistema, con otro sistema que es el matemático, el representacional. Hay que leer, hay que armar escena, hay que entender qué dice, hay que ubicar las magnitudes, piensa en física, química, y hay que encontrar cómo resolverlo. Esto que hoy hablábamos, justicia social y curricular, nos hace que este mismo problema, planteado de otra manera, pueda ser entendido por todos. Y en que acá voy a hacer una aclaración, esto sacado de un libro de historia de la secundaria, que habla de una sola oración en la que se dan más de 10 elementos a tener en cuenta. Y no dice de quién habla, que es de Sarmiento, hasta el final del segundo renglón. Miren lo que dice.
próximo a concluir, mandato presidencial, se producen intrigas electorales que ya eran habituales. Sarmiento, inesperadamente, representante del Partido Autonomista, impuso la candidatura de su ministro de Instrucción Pública, Nicolás Avellaneda. Qué distinto es encontrarme con un texto que empieza diciéndome que Sarmiento fue el presidente en representación del Partido Autonomista. Ya, lo primero, me ubica, me dice, me posiciona. Lo segundo, Avellaneda, que es el otro actor, Sarmiento, Avellaneda, y va desplegando. Muchas veces los chicos dicen, ay, profe, pero me dio un texto más largo. Sí, la adecuación textual generalmente es más larga, pero es más comprensible. Esto hay que hablarlo con los pibes. Porque en la escuela tradicional el diseño curricular lo hace el profesor, que es el que tiene el saber. En la escuela de la diversidad esto lo diagramamos con los pibes y les explicamos por qué lo armamos así, porque esto da accesibilidad. Les traje retículo endoplasmático liso, complicadísimo. Todos lo estudiamos. ¿Pero por qué lo traje? Porque un día un profesor me dijo... sí, venía dando las células hace años, decía, yo la quiero dar, que les llegue, que... Llego. Le digo, bueno, vamos a pensar. Entonces me dice, quiero que venga a ver el salón. Yo fui al salón y no les miento, en el medio del salón había una bola de boliche como la que hay acá. Yo entré ahí, en el medio del salón, a los costados en las ventanas redes, todas cosas que colgaban. Digo, ¿qué hizo acá este profesor? Me dice, ¿qué es esto, profe? Y de pronto empiezo a ver organela, membrana celular, núcleo. ¡Ay, hiciste una célula! Dice, si no sabe. Están fascinados. Y mire la adecuación que hice. Él la hizo. El profesor de la escuela secundaria, cansado de que estudiaran de memoria y que no entendieran nada. Tan frustrante esto para un profesor que instala la escuela de la simulación y todo. Decimos, sí. No, bien. El profesor hace como que enseña, el alumno hace como que aprende y sostenemos una ficción que no sé para qué, pero... Igual que cuando llevamos evaluaciones y sabemos, este se va a sacar 4, aquel 10, el otro 5, el otro 3, el otro 10 la damos. Y después decimos, ya sabía yo. Y si ya sabías, ¿para qué la diste? Bueno, pero vuelvo a esto. Entonces estaba el retículo. Y me dice, venga a ver el retículo endoplasmático. Y yo... porque tengo resabios de la escuela tradicional, yo quería ver la adecuación textual. Y él me dice, mire lo que hice. Había tomado todas pajitas de gaseosas, las habían aplastado los chicos, las habían perforado y habían armado el retículo endoplasmático liso. Y tenía escritas estas dos cosas, la versión de arriba, la del manual, la de abajo, la que el profesor había adecuado para que mirando el dibujo los chicos se dieran cuenta que el retículo endoplasmático liso es un conjunto de conductos membranosos aplanados que forman una red de comunicación con la membrana nuclear. Miren ustedes, vamos a ir a la otra porque quiero terminar con esto. Texto de integración tercer año. Texto, dice, está al costado de un manual puesto acá. Y una serie de actividades muy interesantes abajo. La hizo la mitad del grupo, nada más. Porque el texto es una barrera, está escrita en letra, imprenta, minúscula, y es una sola oración en la que aparecen más de 18 unidades conceptuales. A un buen lector entenderá. Veamos cómo hicimos una adaptación textual. Pusimos título y subtítulo. El título es la puerta de entrada al texto. Me arma concepto. Me dice de qué hablo, qué es. Subtítulo, el zaguán. Ya entré. No solo es el río Rin, sino que es su recorrido. Cada barrera está zanjada ahí. Miren. Donde decía en el texto original, de suizos, de Suiza. Donde decía torrentes, corrientes. Tuvimos que trabajar que era la selva negra. Porque para los chicos la selva negra
¿Para qué estoy sentada acá? Bien, bueno. Entonces, hicimos todo esto, todo. Ahora, no lo hizo la profesora y lo llevó. Se sentó con el texto con los pibes. No importa si no llego a dar la unidad. Lo valioso es que me siente, que trabaje, que busquemos, que ve. ¿Qué son las urbes? Las urbes son las ciudades. Bien. Para esto les dejo un recurso fantástico que es el diccionario áulico. Yo cuando trabajo y acompaño a algún pibe en inclusión educativa, trabajo mucho con el diccionario personal. Es un diccionario con abecedario, entonces, ay, María José, nunca me acuerdo qué son las paralelas. Lo podemos armar por materia, por paralela. Entonces, esto es ubicar la barrera y dar autonomía. Ay, ¿cómo eran los sustantivos? Entonces el pibe pregunta y la maestra dice, otra vez González con los sustantivos que lo expliqué ayer. No lo explico más, pongo una barrera. Entonces, el pibe va anotando en su cuaderno, entonces en vez de preguntar, ¿senio qué era? Ah, ya sé, sustantivo. A veces hacen un dibujo nomás y eso arma toda la cadena. Entonces, acá hicimos eso con una serie de palabras que tenían que ver con el texto. Y las empezamos a trabajar, qué era urbe, qué era ciudades, qué eran los márgenes, por esto de la polisemia, el margen es el borde de la hoja, pero también hay márgenes en otros lugares, como por ejemplo en un río. Bien, a pesar de todo este trabajo, la profe se daba cuenta que había espacios donde todavía el concepto no terminaba de anudarse, entonces miren lo que hizo con los pibes. Secundaria. Están todos los datos del texto. ¿Vieron cómo empecé con Lucas en sala de 5? Esto es tercer año. Pero esto lo he visto hacer en física, en química, para explicar velocidad. En este gráfico están los lagos suizos, de donde surgen torrentes el agua. Y lagos, y dice la palabra Suiza. Está la Selva Negra, que está tupida, pero bueno, no es negra casualmente, es verde oscuro. Atraviesa las altas montañas coronadas por castillos que se reflejan anchurosas en el río. Avanza hacia las ciudades y hacia las grandes urbes industrializadas en Alemania y desemboca en la llanura de Holanda. Miren qué manera de no dejar afuera del conocimiento a un alumno de la escuela secundaria. Esto es encontrar formas no tradicionales de producción pedagógica, corrernos de los formatos en los que nosotros estamos estructurados porque venimos de la escuela tradicional. Y ahora sí, vamos a la última, que es una viñeta, que creo que todos la conocemos y no pierde vigencia, que es el profesor ante su clase, que son todos animales. Y les dice, para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen, por favor, suban al árbol. Traigo una frase de Einstein para terminar esto. Es una locura seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. A ver qué podemos hacer para cambiar la escuela. Gracias.